Y ahora el pastor Bayless Conley. Este mundo, todas las alegrías, todos los esplendores, todas las cosas buenas aquí son solo una sombra del mundo por venir. Y cuando un creyente muere en el Señor, amigo, está en un lugar que no se puede describir. Las palabras no pueden del todo describir cómo es este lugar. Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Vamos a estar hablando de eventos del fin del tiempo, cosas que se enseñan claramente en las Escrituras. También vamos a adentrarnos a obtener cosas que se mantuvieron en secreto por generaciones, que Dios finalmente reveló a su iglesia. Encontrarás este mensaje interesante e impactante. Trae tu Biblia. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Pedimos preguntas a la congregación en cuanto a las cosas que las personas sentían que eran importantes, que enseñáramos cosas que ustedes querían oír. Y obtuvimos entonces muchas peticiones sobre la enseñanza de los eventos del final de los tiempos. Entonces voy a hablar un poco de eso hoy porque ustedes lo pidieron. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos porque tu palabra está siempre establecida en el cielo. Haz que se establezca para siempre en nuestros corazones. Que sea nuestra autoridad final en todas las cosas de la vida y la conciencia. Señor, te pedimos que nos hables por tu Espíritu hoy. Y queremos ser hacedores de tus palabras, no solo oidores. Jesús, sobre todas las cosas oramos porque tú seas glorificado. Amén. Quiero hablarles hoy sobre dos acontecimientos proféticos importantes. Uno ya ocurrió, el otro aún no ha ocurrido. En medio de esos dos eventos importantes, Dios ha insertado dos secretos, dos misterios. Tenemos dos eventos proféticos importantes y entre ellos Dios puso puso dos secretos, dos misterios. Entonces, dos eventos, dos secretos. ¿Pueden con eso hoy? Muy bien. El primer evento profético importante fue la primera venida de Cristo a la tierra. Su llegada fue profetizada a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento, que Él sería simiente de Abraham, a través de quien las naciones de la tierra serían bendecidas. El Mesías judío, del linaje de David. Pero hay algo interesante en conexión con muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Hablan de su venida y del establecimiento de su reino terrenal en conjunto. Entonces hablan de la venida de Cristo, el Mesías que viene, pero también hablan de un reino terrenal que se establece. Y podemos buscar en muchos lugares del Antiguo Testamento y verlo, pero quiero ver algunas de las profecías del libro de Isaías, con el que estamos más familiarizados para demostrar de lo que les hablo. Isaías dijo estas cosas, fueron profetizadas 700 años antes de que Cristo naciera. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es Dios con nosotros, todos lo sabemos. Sabemos esto también, Isaías 9, versos 6 y 7, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Pone dos cosas juntas. Su imperio no tendrá límite, confirmándolo en juicio.
y en justicia. Pinta una imagen del Mesías que viene. El Salvador viene, pero también establece este gobierno terrenal y lo confirma en juicio y en justicia. Isaías 11, tal vez les es familiar esta profecía también, versos del 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleita en el temor del Señor, y sus ojos no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Escuchen, cada judío, en cada generación, cada profeta, cada erudito, cada niño judío, cada niña judía, conocía las profecías sobre la venida del Mesías, pero siempre lo asociaban con el principado que se establecería, con él administrando juicio y justicia, acabando con el impío y venciendo y anulando el gobierno de sus enemigos, y el pueblo de Dios tendría una temporada y una vida de prosperidad bendecida. Siempre unían estas dos cosas. Incluso Jesús, si lo piensan, cuando estaba en la sinagoga en Lucas capítulo 4 y le entregaron el rollo de Isaías y comenzó a buscar ahí hasta que encontró el lugar donde estaba escrito sobre él. Comenzó a citar estas profecías de lo que conocemos como Isaías capítulo 61. Dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y la Biblia dice que paró, cerró el libro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban en él. Todos conocían la profecía, estaban pensando: espera, no terminaste. No dijiste lo siguiente, todos sabemos que sigue después. Porque la parte que sigue dice: para proclamar el año aceptable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Ellos siempre asociaban esas dos cosas, siempre las ponían juntas, pero cuando Jesús comenzó a citar la profecía se detuvo, porque sabía que el día de la venganza era para después, pero estaba escondido para todos los demás. En cada generación nadie lo sabía. Incluso en Hechos capítulo 1, después de la resurrección, Jesús ha pasado muchos días con los discípulos, están reunidos con él. En Hechos 1, en el verso 6, se vuelven a él y dicen: Señor, ¿esta vez restaurarás el reino de Israel? Están expectantes, sus propios discípulos esperaban que Jesús estableciera un reino terrenal, derrotara al gobernador romano, destruyera a los opresores, y estableciera un reino terrenal para administrar juicio y justicia sobre los impíos. Y él dijo: oigan, ustedes no saben los tiempos ni las temporadas que el Padre puso en su propio poder, pero ahora necesitan ir al mundo y predicar a Jerusalén, Judea, Samaria, a los confines de la tierra. Dios les ha dado su espíritu para ese propósito, para ser mis testigos. Pero estaba oculto aún para ellos. No lo entendían. Verán, este evento profético importante, la venida de Cristo, lo asociaban con algo que llegaría después. Pero entre esos dos eventos, Dios insertó dos misterios, dos secretos. Y el primer secreto que Dios insertó después de ese evento principal de la venida de Cristo. ¿Están listos? El primer secreto éramos nosotros, la iglesia, la era de gracia en la que vivimos. Un periodo de tiempo donde la gracia de Dios y la reconciliación estaría disponible para todo el mundo. Era un misterio escondido desde la fundación del mundo. Los discípulos de Cristo no sabían lo que venía. Los ángeles no lo sabían. Era un secreto que solo Dios conocía. Pablo habla de eso en Romanos 16. Escuchen esto, versos 25 y 26. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas se dio a conocer a todas las naciones, según el mandamiento del Dios eterno, para que obedezcan a la fe. Se habla extensamente en el libro de Colosenses también. Se usa el término misterio, significa un secreto que Dios había escondido en cada generación hasta el tiempo en que quiso revelar el secreto. Escuchen lo de Efesios 3. De hecho, síganme si tienen una Biblia. Comenzaré en el verso 2 de Efesios 3. Si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, el secreto, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Vayan al verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o su parte en el misterio o en el secreto, que desde el inicio de los siglos estuvo escondido en Dios, que creó todas las cosas a través de Jesucristo, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hablando de seres angelicales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La era de la Iglesia en la que vivimos es la dispensación de gracia, donde los hombres y mujeres pueden nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, y no solo es para los judíos, es para el mundo gentil, es para todo el mundo también. Esta temporada donde los humanos pueden recibir poder del Espíritu e imponer manos en los enfermos, expulsar demonios, fueron autorizados para compartir las buenas noticias de la gracia de Dios y la misericordia de Dios a un mundo que suspira moribundo. Era un misterio. Pedro dijo que los ángeles deseaban ver estas cosas. Ni ellos sabían lo que venía. Era un secreto que estaba escondido en Dios. Y en esta temporada en la que tenemos el privilegio de vivir, Dios está extendiendo la gracia y la misericordia a toda la humanidad. Y Dios está trabajando a través de su iglesia. Saben, Jesús nos llamó la sal de la tierra. Y entre otras cosas, la sal es un preservador. Estoy convencido de que lo único que preserva a este mundo de una decadencia y corrupción total es la iglesia de Jesucristo que está en el mundo. Dios, trabajando a través de su iglesia, evita que el mal acabe con todo. Dios obra a través de su iglesia, que ora, que predica, y a través de su iglesia que hace buenas obras. Pero era un misterio escondido en Dios. Y hay un segundo secreto que Dios escondió entre el primer evento de la venida de Cristo y el segundo evento, y hablaré de eso. El primer secreto fue el establecimiento de su iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. El segundo secreto es quitar a su iglesia de la tierra, o lo que algunas personas llaman el rapto. Tal vez un mejor término bíblico sería el arrebatamiento de la iglesia. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, por favor, el 4º capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Comenzamos en el verso 13. Dice: tampoco queremos que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Ahora, cuando habla de los que duermen, es un término que la Biblia usa para la muerte. Cuando Lázaro murió, Jesús se refirió a él como que dormía. Él dijo: escuchen, no se entristezcan como las personas en el mundo que no tienen al Salvador se entristecen cuando un ser querido muere. Cuando un ser querido muere en el Señor, amigo, se gradúa. El apóstol Pablo dijo: vivir es para Cristo y morir es ganancia. Partir y estar con Cristo es mucho mejor.
No deberían sentir tristeza por alguien que muere en el Señor. Amigo, están en el paraíso, están en la presencia del Señor. No volverían si pudieran. Ahora, de nuestra parte, hay un vacío, los extrañamos y hay un proceso de duelo natural por el que pasamos, pero esto es algo nuestro, no es para ellos. Pero el otro lado de la moneda, los que mueren sin esperanza, es una historia diferente. Pero los que mueren en el Señor, amigo, ellos ganan. ¿Saben? Ahora hay más de mí de lo que ven tus ojos. En realidad no puedes verme. Soy un ser espiritual creado a la imagen de Dios. Resulta que vivo en este cuerpo. Esta es mi casa. Este cuerpo está animado porque estoy aquí. Pero un día, si Jesús tarda, dejaré este cuerpo en la muerte. Pero solo es mi casa. Es todo. Ahora esta chaqueta está animada, pero solamente lo está porque yo la uso. Entonces, si quitas la chaqueta, no dirás, ¡no! La chaqueta de Baileys. ¡Ay, no! ¡Pobrecilla! ¡Oh, no! Espera. Ya no está animada porque yo ya no la traigo puesta. Y amigo, un día llegará en el que dejaré mi cuerpo y pasaré a la eternidad y solo dejaré esta casa atrás. Pero estaré mucho más vivo. No sufran por mí si están aquí cuando yo vaya al cielo. Va a ser un día glorioso. ¿Saben? Este mundo, todas las alegrías, todos los esplendores, todas las cosas buenas aquí son solo una sombra del mundo por venir. Y cuando un creyente muere en el Señor, amigo, está en un lugar que no se puede describir. Las palabras no pueden del todo describir cómo es este lugar. Él dijo, no sean ignorantes, no sufran como otros que no tienen esperanza. Y sigue en el verso 14, véanlo conmigo, por favor. Dijo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y permanecimos hasta la venida del Señor, no precederemos o iremos antes a aquellos que durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y nos quedamos seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Amigo, vendrá el día en que habrá clamor y sonidos de trompeta, y los que ya murieron, los que dejaron sus cuerpos en la tierra, serán reunidos con sus cuerpos, pero no será el mismo cuerpo, sino un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado como su glorioso cuerpo, y un momento después de eso nos arrebatarán con ellos. Nos reuniremos con ellos en el Señor, en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Bueno, y desearía tener tiempo para terminar todo el mensaje en el programa de hoy, pero tendrán que sintonizarnos la próxima vez para oír el resto. Pero ahora me gustaría pasar a un pequeño video que filmé sobre conocer a Dios. Creo que te parecerá muy interesante e importante. Veámoslo. Hola. Creo que hay algo que todos tenemos en común. De hecho, no lo creo. Sé que es así. Es un lugar vacío dentro que siempre intentamos llenar. ¿Sabes hasta dónde llega mi memoria? Yo estaba buscando a Dios. Mi madre me dijo que estaba segura de que me volvería sacerdote de adulto porque siempre hacía preguntas sobre Dios. No sabía qué era Dios, lo que o a quien buscaba, pero sí recuerdo en mis memorias más antiguas que algo faltaba y siempre intentaba llenar ese lugar vacío adentro. Intenté con las drogas, con alcohol, lo intenté con sexo, lo intenté con muchas cosas y creo que intuitivamente las personas saben que algo falta. Hay una
pieza loca del rompecabezas que parece que no encuentran e intentarán llenar ese lugar vacío con drogas, alcohol, con sexo, con acumulación de cosas o incluso haciendo buenas obras para ayudar a personas, lo que es noble, pero no llena ese vacío. Pienso que ese lugar vacío adentro es un hoyo con la forma de Dios, algo así. Fuimos hechos para andar y hablar con nuestro Creador. Dios no solo es un concepto o una idea, es una persona. La Biblia dice que fuimos hechos a la semejanza de Dios y a su imagen. El problema es algo llamado pecado. Por el pecado las personas fueron separadas de Dios. Dios es santo y justo y no es posible que Dios pueda tener una relación íntima con hombres y mujeres pecadores porque su naturaleza justa demanda que el pecado sea juzgado. Pero Dios también es amor. Por su naturaleza de amor, nunca nos pasaría por alto. No puede aceptar el pecado, pero Él nos acepta a nosotros cuando no podemos, estando perdidos, estando separados, subir a Él. Él nos alcanzó a nosotros. Envió a su Hijo Jesucristo. Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado y no nació en un hogar de familia rica, no nació para ser un político poderoso, nació de un carpintero pobre y su esposa adolescente y vivió en las sombras por unos 30 años y luego entró al ministerio y comenzó a decirle a las personas cómo es Dios. Cuando Jesús habló sobre Dios, no fue un Dios distante, alejado, a quien no le importa, sino no cercano. Se refirió a Él como un padre amoroso que quería estar involucrado en los asuntos de nuestra vida. Era algo que las personas nunca habían oído y aceptaron cada palabra. Y Jesús hizo milagros. Él resucitó a los muertos, sanó enfermos, mostró que Dios era amoroso y que estaba interesado en ayudar a las personas en sus dolores, en sus problemas y en sus aflicciones. Y las multitudes se hicieron tan grandes y muchos siguieron a Jesús. Algunos líderes religiosos se volvieron locamente celosos y tomaron a Jesús y lo llevaron a un juicio falso. Fue golpeado sin piedad y finalmente lo crucificaron. Pero todo eso era parte del plan de Dios. Mientras Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba suspendido sobre la cruz entre el cielo y la tierra, literalmente, Dios puso el castigo de tu pecado y de mi pecado sobre Jesucristo y murió bajo el peso de nuestros pecados. Se volvió el sustituto perfecto, el inocente por los culpables, el justo por los injustos, el santo por los impíos, y voluntariamente fue a la cruz y aceptó pagar el precio por nuestro pecado. Y sabes, es más de lo que el corazón puede aguantar. En el libro de Isaías dice que su misma alma se hizo una ofrenda por el pecado. Creo que nunca entenderemos ni en toda la eternidad el extremo al que Cristo llegó para redimir a la humanidad. El clamor de Dios por justicia eterna fue satisfecho para siempre. Al tercer día Jesús resucitó de los muertos y esto es lo que la Biblia dice. Si tú crees eso y lo confiesas como Señor, y esa palabra Señor no es una palabra mágica cristiana o de moda, significa jefe. Significa que estoy dispuesto a morir a mis derechos de vida independiente y entrar a la autoridad de Dios. Y cuando pongo mi confianza en Jesús resucitado y lo llamo Señor y digo, Jesús, estoy dispuesto a someter mi vida, mi corazón a ti, mi futuro a ti, a darte mi pasado, mi presente y mi futuro, entonces Él nos lleva a una relación con Dios que la Biblia llama salvación. Sí, es en serio. Puedes conocer a Dios. Fuiste hecho para andar y hablar con Dios. Escucha, ninguna cantidad de dinero llenará ese lugar vacío que hay en tu corazón. Ninguna cantidad de deportes extremos o aventuras llenará ese lugar vacío en tu corazón. Puedes ir de hombre en hombre, conseguirte una nueva esposa, conseguir un nuevo esposo, conseguir una nueva novia. Nunca llenará el lugar vacío. Fuiste hecho para andar con Dios y creo que Él te quiere alcanzar ahora mismo. En mi vida estaba perdido consumiendo drogas. Tenía un problema de drogadicción, problemas con el alcoholismo. De hecho, por muchos años no estuve sobrio jamás. Y terminé en una misión callejera. Y en esa misión callejera hablaron de Jesucristo y le di mi vida al Señor. Y la noche que lo hice, las personas me impusieron manos, oraron por mí, fui liberado de mis adicciones.
Y Dios cambió mi vida. Invité a Jesucristo a mi vida, no como un apéndice. Sí, ahora comenzaré a ir a la iglesia los domingos porque hice este compromiso con Jesús. No, entré con todo. Y es lo que Dios está buscando. Quiere todo un compromiso, no solo algo que agregas a tu ocupada semana, a tu ocupado horario. Literalmente es: Dios, te entrego mi agenda, mi vida a ti. Tú pagaste por todo, has hecho todo y ahora yo te doy todo a ti. Y ahí es cuando la aventura comienza. Es algo impresionante caminar y hablar con Dios. Y tal vez me estás viendo ahora y dices: es lo que necesito hacer, pero yo no tengo una historia como la tuya. Yo no uso drogas, ¿sabes? No hago esto o aquello. Está bien. Todos tenemos la misma necesidad. Me casé con una granjera de la parte central de Estados Unidos. Ella siempre fue la alumna favorita del maestro, nunca fumó un cigarrillo en su vida, era exactamente lo opuesto a alguien como yo. Pero un día se dio cuenta de que necesitaba salvación. Necesitaba un Salvador igual que yo necesitaba un Salvador. Ella aceptó a Jesucristo como su Señor y cambió su vida. Tal vez estás en el espectro, más como mi esposa. Eres un ciudadano de bien, intentas hacer las cosas bien, no intentas engañar a las personas, no quieres engañar en los impuestos, pero nuestras buenas obras no nos salvan. La salvación es por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Ninguna cantidad de buenas obras nos hace rectos con Dios. Si fuera así, Jesús murió en vano. Ya sea que estés hacia mi lado del espectro y has hecho muchas cosas malas y vivías una vida salvaje, o más hacia este lado del espectro donde mi esposa estaba, intentaste vivir bien, hacer el bien. Todos necesitamos un Salvador. Quiero invitarte a orar conmigo ahora. Donde sea que estés, lo que estés haciendo, toma un momento y dame tu atención sin distracción. Es importante. No creo que me habrías escuchado tanto tiempo o me estarías viendo ahora si Dios no estuviera tratando con tu corazón. Y amigo, Él está a una oración de distancia. Voy a darte las palabras para decirlas a Dios. Esas palabras en sí, sin un corazón sincero respaldándolas, no significan nada. Pero si le pones tu corazón sincero a esas palabras y se las hablas desde tu corazón a Dios, creo que Él te va a alcanzar. Tal vez nunca has hecho algo antes así. Vamos con Dios, vamos a hablar con Dios. Si eres alguien que tropezó, tuviste un encuentro con Jesús en algún momento de tu vida, quiero invitarte a orar conmigo. Vuelve a Él. Tal vez te ayude a poner la mano en el corazón ahora. Hablemos con Dios. Quiero que digas esto en voz alta después de mí, por favor. Di: Dios, dilo en voz alta, que tus oídos oigan las palabras. Di: Dios, vengo a ti ahora. Con todo mi corazón creo. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que murió en la cruz para llevarse mis pecados. Jesús, gracias por ir a la cruz por mí. Gracias por pagar mi deuda en su totalidad. Creo que fuiste resucitado de los muertos y ahora te pido que vengas a mi vida, Señor Jesús. Donde sea que me guíes, yo iré. Todo lo que soy y lo que tengo lo pongo en tus manos, Jesús. Y desde este día en adelante, tú eres mi Señor. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com.